Bien, muy buenos días, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Y como siempre también saludamos a quienes nos ven a través de nuestra señal de la internet y a través de nuestra radio Iglesia Cristiana La Serena 24/7. Bueno, antes de comenzar con el sermón propiamente tal, quiero agradecer al Señor porque ayer tuvimos nuestro retiro de varones. Fue una jornada muy hermosa y todo lo que vivimos, fuimos muchos, faltaron otros, ¿no es cierto? Y esperamos realmente que se integren a lo que son los días lunes, a las actividades de nuestra iglesia, porque el tiempo de coinonía es irreemplazable. Y agradecer, por supuesto, también a todos los hermanos que organizaron y que nos atendieron de forma increíble, amorosa. Así es que muchas gracias al Señor por eso y por todo lo que significó la organización, el cuidado, ¿no es cierto?, el asado, todo. Bien, dicho esto, quiero invitarlos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y el día de hoy vamos a examinar un solo versículo, el versículo 6, Romanos 12, 6. Dice así la palabra del Señor: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Padre, esta mañana venimos delante de ti a examinar tu palabra, a centrarnos en este versículo en particular, pero atendiendo a todo el mensaje de la carta, Padre. Padre Santo, te agradecemos siempre la libertad que tenemos de poder reunirnos, de poder tener en nuestras manos tu palabra. Y por lo mismo, Señor, te rogamos, nos fortalezcas siempre a poder hacerla, Señor, viva en nuestras propias vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Romanos en general, como hemos dicho ya a lo largo de todo el tiempo que llevamos, más de un año, es una carta que en definitiva podríamos decir nosotros es una especie de compendio doctrinal y es una carta que durante los primeros 11 capítulos, nos entrega, por así decir, la base o el sustento de carácter teórico en un sentido, por favor, no exactamente, pero centra las bases de esta información que el apóstol le está dando a la iglesia y a nosotros por extensión. Y a partir del capítulo 12 da un giro y comienza de alguna manera a hacer práctico, por así decir, o por llevar a la práctica todo lo que ha enseñado en los 11 capítulos anteriores. Y se inaugura este capítulo 12, solamente para recordar, en el versículo 1 y 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Comienza con esa expresión así que es un conector, dijimos, de todo lo anterior, y dice: les ruego por las misericordias de Dios. Vale decir, por todas las misericordias que nos ha dicho anteriormente, la salvación, la adopción, todo lo que nos ha enseñado desde el punto de vista teológico, ¿no es cierto? Ahora dice, la respuesta que nosotros como hijos de Dios de forma natural debiéramos dar es ofrecer nuestra vida a aquel que la compró, a aquel que nos la dio, a aquel que nos rescató, ofrecerla, ¿no es cierto?, como un sacrificio vivo, a diferencia de los holocaustos muertos de la ley, santo, apartado, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No olvide nunca la expresión culto racional, que la palabra racional ahí es lógico, un culto lógico, vale decir que responde a una lógica, no a algo irracional. Entonces, primera cosa que nos dice al respecto. Lo segundo, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo segundo que nos dice es que no nos amoldemos al sistema de pensamiento que tiene el mundo. Aunque vivimos en el mundo, ¿no es cierto?, no somos del mundo. No de una forma
aislada, sino que de una forma separada, en el sentido de que el mundo va a tratar permanentemente de amoldarnos a su forma de pensar, a sus filosofías, a su forma de hacer las cosas, pero nosotros no debemos permitir que eso ocurra. Y lo podemos hacer, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros, somos hijos de Dios. Y cuando luchamos en esa dirección, comprobamos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Sin esa transformación, la voluntad de Dios no va a ser necesariamente agradable y perfecta y va a resultar muchas veces una carga. ¿Y por qué? Porque no ha habido una transformación. Y esa transformación ocurre primero a nivel de nuestra forma de pensar. Y para que cambie nuestra forma de pensar, tengo que cambiar la información que estoy recibiendo. Si no estoy recibiendo información de la palabra de Dios, obviamente, por más que lo intente, voy a ser moldeado de acuerdo a lo que tengo en mi cabeza, porque finalmente lo que pienso es lo que hago, las convicciones que tengo son las que me llevan a las acciones. El versículo 3 digo por la gracia que me es dada. Otro punto que tratamos también, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo, sino que piense, de sí con cordura. Otra vez aparece otra palabra, cordura, lógica, cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Cuando dice conforme a la medida de fe que Dios repartió, no significa, vuelvo a insistir, que Dios dio diferentes porciones. La medida nos dio a todos la misma medida, a todos la misma medida. Ahora, el desarrollo de esa medida es lo que nos va a diferenciar. Si tú no lo desarrollas, si yo no lo desarrollo, si yo no, en definitiva, no crezco, obviamente que va a parecer que recibí menos, pero no es así. Dios no hace acepción de personas, y menos con sus hijos. A todos nos regaló la misma salvación en toda la medida, y a todos nos ha dado una medida de fe. Es la misma. Pero el desarrollo de esa fe es lo que en definitiva hace las diferencias. Y nos dice claramente que no pensemos más de nosotros mismos, es decir, que cultivemos la genuina humildad. Genuina humildad, no hacernos los humildes, ¿no es cierto? Los poquita cosa, no, sino que pensar con lógica de nosotros, pensar con cordura, ¿no es cierto? Tú te miras al espejo y obviamente no soy Brad Pitt, pero tampoco soy el fantasma en la ópera. Entonces, ¿cuál es lo lógico? ¿No es cierto? No voy a hacer ni lo uno ni lo otro. Estoy diciendo una tontera, pero para que entendamos qué pienso. No soy Einstein, pero tampoco soy una persona con un déficit, a lo mejor intelectual, grave. Entonces, pienso de mí como corresponde. Dios me da esa medida. A través de la palabra de Dios aprendo a tener no mi autoestima, sino que la estima de Dios. No, mi forma de pensar de mí no puede provenir de lo que la gente o el mundo dice o me califica, ¿no es cierto? Sino que tiene que venir de Dios. Pero para eso tengo que cambiar mi manera de pensar, tengo que cambiar todos aquellos parámetros a los cuales el mundo me quiere amoldar, parámetros físicos, parámetros intelectuales, parámetros de pensamiento, clichés que está lleno, ¿no es cierto?, el mundo, como ese famoso cliché que dice hasta las últimas consecuencias, los perseguiremos hasta las últimas consecuencias. Clichés, todo está lleno de clichés. Entonces dice, no, piensa de ti con cordura. Versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo, esto lo vieron la semana pasada, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Fíjense que los 3 primeros versículos están preparando el camino para lo que va a hablar, en definitiva, que tiene que ver con los dones. ¿No es cierto? Con los dones. Presentar un sacrificio vivo, no pensar más de uno que lo que corresponde, sino que cultivar una genuina humildad en el Señor. Y nos habla ahora de esta hermosa y perfecta analogía del cuerpo, que somos miembros de un cuerpo, que no tenemos todos la misma función,
pero que todos y cada uno de nosotros, su función, aquella función que Dios nos ha dado, va en pro del crecimiento de la unidad. ¿No es cierto? Versículo 5. Así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. La interdependencia. ¿No es cierto? La interdependencia. Somos distintos, somos diferentes en cuanto a los dones, ¿no es cierto? Pero dependemos los unos de los otros. ¿Por qué? Porque los dones que Dios te ha dado a ti, los que me ha dado a mí, no son para un autobeneficio, son para el beneficio del cuerpo. ¿No es cierto? Porque si el don que Dios te ha dado no se compacta con el propósito del cuerpo, no tiene ningún valor, no tiene ningún sentido. Por eso la analogía del cuerpo humano es tan perfecta, dada por el Espíritu Santo, porque tú puedes tener el riñón más sano que se puede imaginar, pero si lo sacas del cuerpo, lo sacas del sistema, no solamente muere, se pudre, sino que además no cumple ninguna utilidad. No cumple ninguna utilidad. ¿Ya? Entonces, en ese tenor introduce el primer don del que va a hablar. Versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, claramente, ¿no es cierto? Según la gracia. Recuerde lo que es gracia. Es algo que no merecemos. Por lo tanto, reitera una vez que no debemos bajo ningún punto de vista establecer un parámetro de mérito en cuanto a lo que Dios nos ha dado. ¿Ya? Es gracia que nos ha sido dada, por supuesto. Nosotros somos un ente pasivo, recibimos esto. Según la gracia que nos es dada, sí, el de profecía, úsese. Fíjese en esa palabra, úsese, conforme a la medida de la fe. Y comenzamos a ver un don que es el primero que nombra y es el más importante, de acuerdo incluso a Corinto. La iglesia de Corinto, o la carta que Pablo escribió a los corintios, es por lo menos 5 años antes de esta carta a los romanos. El listado de lo que aparece en Corinto, ¿no es cierto? Vamos a ver nosotros que es la única parte donde trata el famoso don de lenguas o idiomas, y lo trata no porque se estaba aplicando de buena manera, sino porque estaban haciendo un uso pervertido de un don. ¿Ya? Después no lo nombra más, ni en el listado de los Efesios, ni en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender también que Dios, de acuerdo a los tiempos, suple las necesidades de la iglesia del tiempo al que nos toca vivir. Del tiempo al que nos toca vivir, ¿no es cierto? Entonces, y esto lo digo y lo recontradigo, no significa que en algún momento Dios haga un milagro en alguien, en una situación puntual, y le conceda la instancia de hablar otro idioma con fines evangelísticos, misioneros, ¿no es cierto? Pero en rigor, la necesidad como tal es algo que ya prácticamente no existe. Tú y yo hoy día, o sea, ¿qué utilidad tendría un don de idioma en la iglesia hoy cuando todos tenemos la Biblia en nuestro idioma, tenemos todo en nuestro idioma, ¿no es cierto? Salvo que el Señor tuviera un mensaje para alguien que, ¿no es cierto?, un chinito, no sé qué idioma, y que de repente reciba algo de Dios, un mensaje, se puede dar eso. Pero son situaciones puntuales. El don es algo permanente, es un regalo que Dios nos da de forma permanente. Actúa siempre, por eso dice, úsese. ¿Ya? Úsese. Bien, lo primero que dice es profecía. También un tema controversial que no debiera serlo, porque si tú estudias como corresponde la Escritura, es absolutamente lógico lo que se refiere el don de profecía. Cuando nosotros escuchamos profecía, incluso en el mundo secular, la palabra profecía inmediatamente implica algo que es futuro, es una especie de adivinación, de predecir algo, ¿no es cierto?
Y estamos llenos, desgraciadamente, de eso dentro de las iglesias y fuera de la iglesia. De entender, ¿no es cierto?, en primer lugar, que el oficio de profeta es algo que finalizó el mismo Señor Jesucristo, dice, con Juan el Bautista. ¿Cuál era el oficio del profeta? Nosotros tenemos claridad que la Biblia, ¿no es cierto?, es la ley y los profetas. Los profetas, todos ellos hablaron directamente de parte de Dios, porque el enunciado con el que ellos comenzaban era: así dice Jehová. Pero bien, todo el Antiguo Testamento, solamente un 20% corresponde a profecía de carácter predictivo. Y de ese 20%, casi el 90% se cumplió en la primera venida de Jesús. ¿Ya? Entonces, casi todo se cumplió en la primera venida de Jesús. Queda un cacho escatológico que se cumplirá más adelante y que todavía nosotros no lo vivimos, y que está consignado básicamente en 3 o 4 profetas. Pero el grueso del oficio del profeta en el Antiguo Testamento era traer palabra de Dios al pueblo de Israel, y en su gran mayoría eran palabras de juicio, de condenación, de condición. El Señor dice: si ustedes van para allá, yo les voy a dar esto y van a ser bendecidos, los voy a cuidar. Pero si se desvían para acá, les va a caer todo esto. Así funcionaba eso. Nadie se acercaba al profeta a preguntarle con quién se iba a casar o si le iba bien en los negocios, que es la caricatura que se hace, ¿no es cierto? Y que eso es pecado, eso es herejía, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería para nosotros el ideal? Que alguien nos dijera efectivamente si compro o no compro eso, si me meto en este negocio o no me meto en este negocio, ¿no es cierto? Eso es lo que queremos nosotros. Y la Escritura no está escrita para eso. ¿Puede Dios guiarnos? Claro. Claro. Pero cuando nosotros pensamos en la profecía neotestamentaria de esa manera, lo que estamos haciendo es homologarla a lo que es la adivinación. ¿Por qué las adivinas o los adivinos, ¿no es cierto?, tienen tanta llegada aún en gobernantes? Aún en gobernantes. Porque son una especie de oráculo moderno que les dice qué hacer o qué no hacer. Y recuerden que en Corinto específicamente y únicamente se generó esa tremenda desorden en la iglesia, producto de la influencia de las pitonisas de Delfos en la iglesia, en Corinto. Cuando tú estás en Corinto, en la ciudad vieja, miras una montaña pedregosa que hay y ahí estaba el oráculo de Delfos. Toda esa influencia era parte de la población, ¿no es cierto?, pero en forma intensa, y había también penetrado en la iglesia. Entonces, por eso es que es una carta correctiva. Es una carta correctiva. Y dice entonces la profecía. Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. El oficio de profeta termina con Juan el Bautista y el oficio de apóstol termina con Juan el apóstol. ¿No es cierto? Oficio. Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Todo el capítulo habla de salvos por gracia, reconciliación por medio de la cruz. Está hablando y explicando eso. Dice que somos miembros de una familia. Y el versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Vale decir, lo que une el arco es la piedra angular
que es Jesucristo, en quien todo el edificio, ahí entramos nosotros, bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El cimiento ya está puesto. Alguien dice, me pregunta si yo creo en los profetas. Por supuesto que creo en los profetas. Creo en Isaías, creo en Jeremías, creo en Ezequiel, creo en Daniel. Y creo en todos aquellos que proclaman lo que ellos dijeron. Pero no hay nuevas interpretaciones. En el libro de los Hechos aparece un profeta llamado Ágabo, pero recuerden que el libro de los Hechos es un libro que está en construcción. Hay muchas cosas que después ya no las vas a encontrar en las epístolas. De hecho, tuvo que haber un concilio en Jerusalén para ordenar las cosas. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer doctrina de un evento puntual. No. Lo que existe hoy es el don de profecía, es la capacidad de poder interpretar y predicar la palabra de Dios. Y cuando yo digo así dice Jehová, ya no es ex cátedra, es en función de la Biblia. En función de la Biblia. Lo que estamos haciendo hoy día yo estoy cumpliendo una función de profeta. ¿No es cierto? Así que empiecen a pasar por acá con el billete más grande para decirle lo que viene para adelante. Dependiendo del prócer que sale en el billete, es la profecía. Bueno, y lo hacen, pues si yo me estoy haciendo una estupidez, pero lo hacen. ¿Ya? Dice entonces, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Edificados, estamos siendo edificados, ¿ya? Ahora, 2 Corintios capítulo 11 y al 13. 2 Corintios capítulo 11. Estaba siendo cuestionado duramente por esta iglesia de Corinto el apostolado del apóstol Pablo. Y él dice, ¿por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe, más lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no os maravillen, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ya en este momento había falsos apóstoles, ¿no es cierto?, que decían traer palabras de Dios y que los corintios, como no les gustó lo que Pablo les dijo en la primera carta, los empezaron a escuchar a ellos. ¿No es cierto? Lo empezaron a escuchar a ellos. Y Pablo dice, ¿acaso yo no los amo a ustedes? Justamente porque los amo, voy a seguir haciendo esto, voy a seguir reprendiéndoles. Voy a seguir reprendiéndoles. Y dice una cosa súper dura. Son apóstoles fraudulentos. Y dice que son semejantes a Satanás, quien se disfraza como un ángel de luz. Entonces, es grave, hermano. Es grave jugar con estas cosas. Es grave tomar a la ligera lo que significa el don de profecía. Yo no soy un profeta, tengo el don de profecía. El don de profecía es interpretar la Escritura y comunicarla. No es cambiarla, no es quitarla, no es aumentarla, no, ahí está, eso es. Ya.
ahí mismo en en 1 Corintios 14. 1 Corintios 14. Nos va a decir el propósito de la profecía o del que profetiza. Por supuesto, todos nosotros debemos interpretar y enseñar la palabra de Dios. Pero el don de profecía tiene que ver básicamente con enseñar, guiar a un rebaño. Por eso los pastores deben tener el don de profecía, así como el don de maestro. Pero ¿pueden los hermanos y todos nosotros enseñar a otros? Por supuesto que sí. Para eso está el discipulado, para eso está el evangelismo, para eso está todo lo que en definitiva la iglesia se mueve en función de la palabra. Los niños están recibiendo palabra de Dios, todo es en función de esa enseñanza. Pero el don de profecía implica también el hecho de enseñar al rebaño propiamente tal. Capítulo 12, 1 Corintios 14, 3. Y lo está haciendo en comparación a las lenguas, ¿no es cierto? Pero el que profetiza habla a los hombres, las personas. ¿Para qué? Para edificación, exhortación, consolación. Ese es el propósito. Esa es la forma, eso es finalmente el motivo por el cual existe el don de profecía. No es para cambiar la escritura, no es para torcer la escritura, no es para aumentar la escritura, no es para quitarle la escritura, es para interpretar la escritura y transmitirla. ¿Con qué propósito? Edificar, exhortar y consolar. Si no existen esos elementos, entonces no tiene el don de profecía. Cuando dice el versículo 4, el que habla en lengua extraña, ojo, y en lengua nunca es un balbuceo extraño, lengua siempre es idioma. Si alguien habla un idioma extraño, así mismo significa. Supongamos que yo predicase en chino mandarín. ¿Quién es el único que entiende chino mandarín? ¿Hay alguien acá que entienda chino mandarín? No. Supongamos que yo tuviera ese don y hablo y predico en chino mandarín. ¿Quién se edifica con eso? La respuesta es nadie. ¿No es cierto? Entonces dice la edificación de la iglesia. Bien, lo que nosotros vemos es el primer punto de la edificación. El don de profecía es para edificación. La palabra edificar o edificación viene de la raíz oikodomeo, oikodomen, que significa construir una casa. ¿No es cierto? Y cuando construimos una casa, o los que construyen una casa saben que el cimiento es sumamente importante para la posterior construcción, la resistencia y todo lo que eso significa. ¿Cómo es que la palabra de Dios, el profeta, ¿no es cierto?, predica la palabra de Dios y edifica? Hechos 20:32. Hechos. Desde el versículo 29, Hechos 20, 29 al 32. Pablo se está despidiendo en la ciudad de Mileto de los hermanos que lo van a despedir, ¿ya? Y dice, partamos del 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, es decir, de sus vidas, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, consejo de Dios, consejo de Dios, no una palabra mía. Tú puedes dar un consejo en
un traje que se va a comprar a alguien, ¿no es cierto? Puedes darle un consejo en comprar un vehículo. Puedes darle consejo en algunas cosas de ese tipo usando tu experiencia. Pero cuando hablas de cosas espirituales, lo que cuenta es el consejo de Dios. El consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la grey del Señor. La palabra apacentar es alimentar, la cual Él ganó por su propia sangre. Este rebaño es de Dios. Por eso que esto, hermanos, no se puede tomar como tan banalmente muchas veces se toma. Porque primero que nada el rebaño es de Dios, no mío. Somos parte todo del mismo cuerpo. Hay una responsabilidad. El Señor nos ha puesto para alimentar a su pueblo. ¿Con qué? Con todo el consejo de Dios. Con todo el consejo de Dios. Y acá Pablo dice algo que es realmente terrible, que ya desde este mismo momento, en las mismas iglesias que el apóstol Pablo fundó, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. No van a perdonar al rebaño porque son hijos de Satanás. Satanás vino a matar, a robar, a destruir. Y sus agentes van a querer hacer lo mismo con las ovejas de Dios, con aquellas ovejas que Dios compró con su sangre. Nunca olvidemos eso, hermanos. Nunca olvidemos eso. Y acá viene, se pone más terrorífico. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar sí a los discípulos. Van a dividir la iglesia. Hay iglesias en esta ciudad que se han dividido por cosas de este tipo. Porque profetas comenzaron a aparecer a decir esto y hoy día, hermanos, no existen esas iglesias. Ni la original ni la que se dividió. Porque el propósito de Satanás es matar, destruir, robar. Ese es el propósito. Por eso es que es tan importante esto. No existen profetas hoy día tipo, agoreros que les llaman también, o adivinos, o que traen más palabras. No existe eso. No existe un profeta, no existe el don de decir, como alguna vez pasó, y yo te digo a ti, siervo, gran siervo de Dios, me dijo, ¿no es cierto? Que Dios tiene para ti grandes cosas y tú serás. ¿Y de dónde salió eso? O sea, nada que yo pueda corroborar con la Biblia. ¿Me entiende? Ni tampoco nada que no pueda existir en una media de gente. El Señor me está mostrando en este momento, he cerrado mis ojos porque yo sé que hay hermanos que están con problemas económicos y quiero que pasen al frente. Shh. O sea, tiráis una cuestión donde la red agarráis todo. Agarras todo. Aquí hay hermanos que han luchado con una enfermedad. Entonces, sí, soy yo. Sumado a un poder de manipulación satánico, desde mi punto de vista, necesito que las personas se convencen. Entonces, ese juego, hermanos, es muy, muy peligroso. Sigamos. Y vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, atento, como los bereanos. Acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos, con todos los santificados.
sobre edificar. Es decir, construir sobre el cimiento dado. ¿Ya? Sobre edificar, seguir construyendo sobre el cimiento dado. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, la edificación es continuar siendo edificados por la palabra de Dios. La palabra de Dios va cambiando nuestra manera de pensar, va cambiando nuestra manera de vivir, va cambiando nuestra visión de la voluntad de Dios. Vamos siendo utilizados por el Señor en sus propósitos. Hay un proceso de cambio, de edificación. Tú y yo, al pasar los años, no podemos ser los mismos. Si es que el Espíritu Santo verdaderamente mora en nosotros, se tiene que notar una obra, no terminada, pero se tiene que notar una obra. Se tiene que notar el poder de Dios transformando, moldeando una vida conforme a su propósito. A su propósito. Pero ¿cómo lo hacemos? Por medio de la palabra de Dios, en el estudio individual, el estudio personal, el estudio grupal, la predicación, todo. Efesios, capítulo 4, versículo 11. Efesios es más tardío incluso que Romanos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice apóstoles porque obviamente todavía están vivos, la mayoría de ellos. De hecho, Juan va a llegar hasta casi los 90 años o más. A fin, ¿cuál es el propósito? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ese es el propósito. Recuerden, las señales de apóstol, recuerden lo que dice la Escritura, las señales de apóstol fueron dadas ¿para qué? Para confirmar la palabra de esos apóstoles. Los profetas confirmaban su palabra por medio de señales y prodigios. Nosotros no necesitamos prodigios para confirmar la palabra que ya está escrita. Lo que nosotros necesitamos ahora es predicar el Evangelio y los que somos hijos de Dios, ser perfeccionados por medio de esa palabra. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un día vamos a llegar toda esa estatura. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. Jesús dijo, tu palabra es la verdad. Sino que sigamos la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. ¿Qué estoy leyendo? Ah, sí, está bien. Es que pensé 23, dije naquer. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nos edificamos unos a otros. Tu don me edifica, mi don te edifica. Nunca es para autoedificación. ¿Sabes cuáles son los dones que habla de la iglesia en general? Son los dones de proclamación y de servicio. Eso es lo que necesita la iglesia. Hermanos que estén dispuestos a comunicar el evangelio en un estudio evangelístico, en su oficina, en una multitud. Hermanos que edifiquen a otros por medio de la enseñanza en un discipulado, por medio de la enseñanza en un estudio de mujeres, en un estudio de varones. Eso nos estamos edificando. Eso es lo que necesitamos. Y servirnos los unos a los otros. Cuando alguien dice, ¿qué don tendré yo? ¿Cuál es la respuesta? Lo primero, ¿cuál es el primer don que tengo que mostrar? El don, no el don de la vista, no. El don de la disponibilidad. Dispónete.
faltan, oye, hay que hacer esto. ¿Quién puede aquí? Yo puedo, yo. Porque si no nos involucramos, nunca vamos a saber. Es como que si yo quisiera aprender a nadar sin meterme nunca en el agua. Eso es, hermanos, servicio. Servirnos unos a otros. Edificarnos unos a otros. Cuando tú vas a visitar a un hermano, una hermana que está enferma o enfermo o lo que sea, ¿cómo lo edificas? Le llevas palabras de ánimo. Echas mano a la vida eterna. De eso se trata. Cuando vamos a corregir a alguien con el temor de Dios, cuando vamos a animar a alguien, cuando vamos a consolar a alguien, ¿qué llevamos? ¿Cómo lo hacemos? Eso es lo que necesitamos, hermano. Eso es la necesidad de la iglesia. No necesitamos personas que traigan en otro idioma una comunicación que nadie va a entender. No necesitamos que me digan qué va a pasar conmigo mañana. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo tenemos que saber qué va a pasar mañana. O nos vamos arrebatados, o nos vamos a morir, vamos a la presencia del Señor, nos vamos a dar cuerpos glorificados, va a ocurrir la aparición del anticristo, va a haber 7 años de tribulación, después de esos 7 años de tribulación vendremos con Cristo, ¿no es cierto? Entraremos al milenio, después del milenio habrá una segunda batalla de Gog y Magog y destruirá ahí el planeta el Señor y hará cielos nuevos y tierra nueva y yo soy parte de eso. No necesito saber, y mañana iré a ganar. ¿Me enfermaré o no me enfermaré este año? ¿Me casaré o no me casaré con él? Hay patrones para eso. Ahí está en la palabra. ¿Qué tendría que decir? Mira, la persona que te gusta ¿es cristiana? No. Entonces ya tú tenés que partir. Pues yo no soy tu papá, pero ya te profeticé. ¿No es cierto? Ya te profeticé. Ay, no sé cómo administrar la plata. Ordena, aquí está la plata, ¿cómo se ordena? Mira, primero aparta para Dios. Ah, no. Partiste mal. ¿No es cierto? Está todo ahí. Está todo ahí. Si va a amanecer nublado o no, si va a hacer esto, si va a pasar. Eso es lo que queremos nosotros. ¿Por qué va la gente a la divina? Puede preguntar, ¿pero esta persona me conviene? ¿Qué dice usted? Mira, tráeme un calzoncillo de él o de ella. No, no te conviene. Sácale un mechón de pelo, algo. Y ahí le sacan, ¿no es cierto? Y la gente va. Eso entró en la iglesia, hermanos. Y eso está lleno hoy día de espectáculos dantescos. Ofensas a Dios. Ofensas a Dios. No estoy juzgando, simplemente estoy describiendo algo. El que va a juzgar es el Señor. Pero al igual que el apóstol Pablo, tenemos que nosotros estar limpios. ¿Por qué? Porque hemos atendido a todo el consejo de Dios. También dice la palabra que edificación, exhortación. La exhortación, hermanos, no es agarrar a bibliazos al hermano. La exhortación, la palabra es paraclesis, que viene de la raíz paracleto, del Espíritu Santo. La exhortación, no, ahí viene el hermano, tiene el don de exhortación. Tú, y todas esas babosadas que le encanta a la gente. ¿No es cierto? La sufre pero le gusta. No, la exhortación básicamente es confortar, animar, levantar. Eso significa paraclesis. Y a veces levantamos con una palabra de corrección, pero nunca de juicio, nunca de condenación. Y tenemos que entender, confortar, la exhortación, recuerda, paraclesis. Hebreos 10:24. Hebreos, el pastor Tadeo, y voy a decir el apóstol Tadeo, el pastor Tadeo, bueno, quién sabe, a lo mejor una nueva unción. Tú, ungido de Dios, el Señor dice.
Oye, a mí me fueron a profetizar a la oficina que no hiciera un viaje porque me iba a morir en el viaje, que no íbamos a dar vuelta, todo. Y entonces después cuando llegué le dije, mira, aquí estoy vivo, te tengo que matar porque soy un falso profeta. ¿Qué hizo? En vez de pedir perdón, se fue a la iglesia. Eso pasa. Hebreos capítulo 10, 24. Desde el 23. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Quién es el que prometió? Dios. Por lo tanto, Él es fiel. Y considerémonos unos a otros para, la palabra estimularnos ahí es exhortación, es paraclesis, para estimularnos a qué? Al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, animándonos, levantándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, ¿no es cierto? Aquel día se acerca. Consolación. La palabra de Dios nos decía en 1 Corintios 14:3, edificación, exhortación, consolación. La palabra consolación viene también de la raíz klesis, ¿no es cierto? Y significa empatizar, ponerse en el lugar del otro. Ponerse en el lugar del otro. ¿No es cierto? Para nosotros muchas veces es tan fácil emitir juicios por situaciones por las que las personas están pasando o nuestros hermanos están pasando. Un hermano dice, ¿sabes qué? Se me cayó esta cuestión. Pero eso no es nada, pues a mí se me cayó el edificio. Entonces, está la cuestión. Entonces, como cuando te dicen, bueno, alguien tiene que compartir. Bueno, esta semana el Señor me libró, casi me asesinaron, pero justo un ángel pasó y paró el cuchillo. Entonces tú con eso no cuentas nada, po. No cuentas nada. Y yo vi cuando fue una vez que estaba compartiendo, sí, hace tiempo, sí, creo que estábamos en el Rotary. Y uno de los que estábamos compartiendo ahí, que era muy dado eso, ¿no es cierto? Y después tuvimos que normarlo, porque había que traer de vuelta hermanos que iban al monte Sinaí a orar, ¿no es cierto? En el espíritu, ¿sí? Pero, y uno dijo, no, a mí esta semana se me apareció el Señor, pero ¿cómo? No, se me apareció físicamente. No, estáis loco. En ese tiempo no era tan tan suave como ahora, pero bueno, cosas como ese tipo. O sea, cuando tú dices que se te apareció el Señor físicamente, entonces tú dices, ¿y cómo era? Y la típica, no, es que no le vi muy bien la cara. Y todo esa, pero de eso, por desgracia y desgracia y desgracia, y lo repito y lo digo, por desgracia, está lleno el mundo evangélico. Y quiera Dios que el Señor abra los ojos a los hermanos, a sus líderes, a quienes lo están haciendo a lo mejor en ignorancia, a quienes creen que están haciendo un bien, y que saque a aquellos que saben que están haciendo un mal y están, ¿no es cierto?, no perdonando al rebaño. Segunda de Corintios 1. Segunda de Corintios 1. Cuatro y 7. 4 al 7. Desde el 3. Segunda de Corintios 1, 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación en que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Necesitamos consolarnos unos a otros, ¿no es cierto? La palabra de Dios dice,
La palabra de Dios es para edificación, exhortación y consolación. ¿Cómo consolamos a un hermano, a una hermana? Por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios. ¿No es cierto? Todo aquel que cree en mí, aunque muera, vivirá. Nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Hermanos que a lo mejor han cometido pecado y están en el foso. No es aplaudir lo que hizo, por supuesto, pero tampoco es ponerle el pie encima. Es consolarlo, exhortarlo, ayudarlo, sacarlo. Eso es lo que se hace en el contexto de la iglesia. Por eso nos congregamos, hermanos. No nos congregamos por otro motivo. Estamos siendo edificados y seguramente esta palabra puede haber traído incluso consolación a alguien. Puede haber traído, porque la palabra de Dios es así. Exhortación. Que la podemos hacer de esta manera y la debemos hacer también de la manera individual. Individual. La consolación. Volvemos para terminar a Romanos, con el último punto. Romanos capítulo 12, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese, ya vimos cómo, conforme a la medida de la fe. Esa expresión es muy importante, conforme a la medida de la fe. Segunda de Timoteo capítulo 3, ¿qué es la medida de la fe? Otra vez, no es que nos dio a cada uno distintas medidas, no. La expresión medida de la fe también significa todo el cuerpo de doctrina. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 15 y 16. Está hablándole Pablo a Timoteo, por supuesto. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿no es cierto? Pero está hablando de las escrituras, conforme a cómo fuiste instruido desde tu niñez en las escrituras. Esa es la medida de fe, ese es el marco en el cual opera el Hijo de Dios. Judas, versículos 3 y 4. Judas, esa página chiquitita, esa carta chiquitita que está antes de Apocalipsis. Judas, versículo 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos, animándolos, ¿no es cierto? ¿A qué? A que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La expresión la fe ahí es la misma expresión de la fe en Romanos, que corresponde al cuerpo de doctrina, a las sagradas escrituras, ¿no es cierto? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente en los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Judas, la carta, ¿no es cierto? Nuestro hermano le escribe y dice que contendamos ardientemente por la fe, por lo que la Escritura dice, por el cuerpo de doctrina. Tu palabra es la verdad. Toda la Escritura es inspirada para
enseñar, corregir, redarguir, exhortar, ya sabemos, ¿no es cierto? Entonces debemos, ¿no es cierto?, cuando está siendo atacada la palabra de Dios, debemos contender para defender la palabra de Dios, no para destruir incluso a las personas que, por impías que sean, el juicio es de Dios. Tenemos que confiar en Dios, por supuesto que sí, y dice ahí que contendáis ardientemente. ¿No es cierto? Ardientemente. ¿Por qué? Porque estamos llenos de enseñanza falsa y muchas veces nosotros no decimos nada y dejamos que las personas permanezcan en lugares. No los confrontamos con la palabra de Dios. No para destruirlos, sino para llamarlos, ¿no es cierto?, abrir sus ojos para librarlos, lo que sea, ¿no es cierto? Pero esa es la medida de la fe. El don de profecía es el don más importante del Nuevo Testamento, lejos el más importante, junto con el de servicio. ¿Por qué? Porque la iglesia ya está constituida, el cimiento está puesto, ahora hay que enseñarlo, ahora hay que difundirlo, ahora hay que evangelizar, ahora hay que servirnos, ahora hay que hacer todos los esfuerzos para que el mensaje de salvación llegue a más personas, para que la iglesia se instruya y se alimente en esos pastos verdes que el Señor tiene en su palabra. No en las tradiciones, ni en los dichos, ni en las posiciones de una persona en particular, de un líder o quien sea. Tenemos la palabra profética, dijo el apóstol Pedro, que es más segura que cualquier evento milagroso que pudiéramos haber visto. Y recuerden cuál es el contexto de esa palabra. Pedro está contando y certificando que él fue testigo de la transfiguración de Jesús. Por supuesto que sí, pero no basaba ni su predicación, ni su enseñanza, ni su exhortación, ni su consolación en esa experiencia puntual que vivió, que fue cierta y maravillosa. Pero él dice, tenemos la palabra de Dios que es a la cual tenemos que hacer caso. Ella es segura y eficaz. Ella es segura y eficaz. Nosotros acostumbramos a tomar eventos puntuales de la Escritura y transformarlos o transportarlos a una realidad nuestra que no corresponde. Que no corresponde. Moisés abrió una vez el Mar Rojo, Josué abrió una vez el Jordán, Elías hizo hizo caer fuego sobre el holocausto una vez y todas esas cosas, pero yo no puedo tomar eso, ¿no es cierto?, que es historia y que es hecho verídico, que cumplía un propósito puntual para ese momento y pretender hacerlo así como Elías hizo. ¿No es cierto? Lo mismo cuando dice el Señor, el famoso versículo que siempre saca, el oro y la plata es mío. Bueno, Él es mi Padre, tiene oro, plata, entonces yo también tengo que ser millonario. No, ¿a quién se lo dijo? ¿Cuándo se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿Se entiende? Porque si hubiese sido así, los apóstoles habrían sido multimillonarios, como los pseudo apóstoles satánicos de hoy día. Eso, hermano. Entonces, si tú tienes el don de la enseñanza, de la profecía, a lo mejor Dios te llama a un oficio. El pastorado es un oficio también. Es un llamado. ¿No es cierto? Pero no es mayoritario. El mayoritario es que todos nosotros profeticemos, enseñemos. Pero para enseñar tengo que aprender. No puedo dar lo que no tengo. ¿No es cierto? Discipula, evangeliza, comparte con toda paciencia y doctrina, decía. ¿Ya? Nos ponemos de pie para orar. Padre, esta mañana hemos venido delante de ti a examinar un versículo, Señor, con el cual podríamos haber desarrollado mucho más, pero lo hecho, lo predicado, lo enseñado, Señor, oramos para que sea suficiente y para que nosotros, Señor, profundicemos en esta dirección lo relacionado con este don y con todos los dones, Señor.
porque tu palabra es abundante y clara para dar la descripción correcta a cada uno de ellos. Bendito Señor, damos gracias por aquellos que nos enseñan, por los que recibimos la enseñanza, porque también nosotros somos enseñados, Señor, y oramos, Padre, de todo corazón, para que tú avives ese don, ese deseo en el corazón de mis hermanos y mis hermanas, para multiplicarse como maestros, discipuladores, aquellos que están comprometidos con llevar tu palabra, tanto a tu pueblo, como a aquellos que no lo conocen por medio del evangelismo. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén.